Buenos días, mi nombre es José Enrique Pérez, soy director de Slot Consulting, que es una consultora especializada en temas de transporte, logística y aplicaciones tecnológicas. Vamos a hablar de las oportunidades de implantación de corredores logísticos digitales en la época post-COVID. La presentación tiene tres partes: una introducción donde hablaremos del impacto del COVID en la logística a nivel global, una segunda parte donde discutiremos el concepto de los corredores logísticos digitales y su aportación a la logística post-COVID. Y finalmente una última parte donde trataremos los componentes de un corredor logístico digital y los requisitos necesarios para su implementación. Realmente la pandemia del COVID ha tenido un impacto muy grave sobre el conjunto de las cadenas de suministro globales y muy específicamente sobre las más relacionadas con el segmento aéreo. Es sabido que algunos productos perecederos como frutas frescas o vegetales, etc., se han visto postergados por la necesidad evidente de dar prioridad a los suministros médicos. Todo esto está llevando a que varias compañías empiecen a replantearse el modelo de suministro global en logística. Se ha probado, desde luego, que la combinación de grandes distancias entre los centros de producción y los centros de consumo comienza a ser un elemento de alto riesgo para la seguridad de las cadenas, además de no ser muy efectivo, incluso con bajos costos laborales. Por otra parte, hay que tener en consideración que a futuro los flujos deberán garantizar la bioseguridad de la mercancía y de los propios operadores de transporte y logística. Todo esto lleva a plantearse un nuevo enfoque tecnológico de la logística, en los que el suministro y la formación en tiempo real y el control dinámico en la localización de los flujos comienzan a ser percibidos como herramientas críticas para el futuro de la profesión. Los objetivos de esa logística post-COVID de alguna manera son alcanzar ahora un sistema que sea eficaz, un nuevo sistema que apueste por supuesto por la fluidez, que permita reducir las demoras en los puntos de rotura de carga y que además asegure los transit times de la mercancía. Por otra parte, debe ser un sistema reforzado en su seguridad, que contribuya a minimizar posibles amenazas y que garantice, como decimos, la bioseguridad de la carga y de los conductores. También debe ser, por supuesto, un sistema sostenible, un sistema capaz de minimizar la accidentabilidad y de responder a emergencias en el menor tiempo posible. Es necesario que sea, por tanto, un sistema que opere en tiempo real, un sistema informatizado, un sistema digital, que esté adaptado a las necesidades de comercialización y, sobre todo, a la tramitación anticipada de los despachos. Y finalmente, como no podía ser de otra manera, que sea un sistema rentable, un sistema que priorice la competitividad de las empresas y de los operadores. ¿Por qué pensamos que estos corredores digitales, que este concepto puede ser la solución para la nueva logística? Bueno, pues básicamente por la definición propia de un corredor logístico. Corredor logístico es un eje que representa relaciones funcionales estables en el tiempo y acotadas en el territorio. Por supuesto, es un eje que concentra flujos de movimientos muy relevantes, muy importantes. Son ejes además desde donde podemos acceder fácilmente a la malla local, tanto de vías terciarias o secundarias. También, por lo tanto, son puntos donde podemos instalar elementos de control y de seguridad de forma tramificada, que nos permitan monitorizar los flujos de carga por segmentos de vía. Y finalmente, desde el punto de vista de inversión, desde el punto de vista de financiero, también nos permiten paquetizar esos volúmenes de inversión. Son elementos consistentes de forma, digamos, integrada en el espacio y que nos permiten definir áreas de inversión concretas. Ahora bien, la transformación de un corredor de transporte en un corredor logístico digital requiere contar con un nivel adecuado de madurez y desempeño de ese corredor. Sin eso no es posible aprovechar los nuevos desarrollos tecnológicos y además requerimos que cuente con una gobernanza propia. Y esto está absolutamente relacionado con la evolución, con el proceso de evolución de los corredores logísticos. En ese proceso básicamente identificamos 4 etapas. Las 3 primeras etapas están referidas a la madurez de los corredores. En un primer punto podemos hablar de los ejes de conexión, que son simplemente ejes de carga
bien carreteros o fluviales, en los que existen relaciones de servicio que básicamente son informales o no estructuradas. De aquí pasamos a una siguiente definición, que es lo que conocemos como corredor de transporte, con un nivel de madurez y desempeño superior. Aquí, en el corredor de transporte, los operadores prestan servicios de transporte, básicamente, y existen relaciones entre agentes que están basadas en tipologías cliente-proveedor. O sea, comienza a haber una relación operacional y una relación empresarial estructurada. El siguiente paso ya en madurez es precisamente el corredor logístico. En el corredor logístico ya no predomina solo el transporte, sino que predomina la logística, la terciarización y las relaciones estables entre los agentes de las diferentes cadenas de producto logística que atraviesan el corredor. Aquí además hay disponibilidad de infraestructura logística especializada y hay un flujo de información constante y consistente entre operadores y entre ellos y las instalaciones logísticas. Finalmente podemos dar, a partir de este último corredor, de este último nivel de madurez, un salto tecnológico a lo que llamamos el corredor digital. Aquí se incorpora, por tanto, una superestructura de digitalización para el monitoreo de flujos, para la transmisión de datos en tiempo real y para dar respuestas puntuales y eficientes ante emergencias concretas. Actualmente se están discutiendo diferentes modelos de implantación para los corredores logísticos digitales, a partir de las necesidades que ha impuesto la pandemia global. El primer modelo, el modelo A, es un corredor conectado a un hub de redistribución. Este modelo está siendo implementado sobre todo por aquellos países que quieren delimitar muy bien dónde se hace la entrega y la recepción de mercancías que provienen a través de proveedores internacionales. En estos corredores, en este primer grupo de corredores, se crea un centro de distribución o se aprovecha un centro de distribución donde los operadores nacionales van a buscar la mercancía que tiene proveniencia internacional y que ha cruzado la frontera. Esto implica que a lo largo del corredor hay una información anticipada hacia ese centro de distribución desde los puntos de frontera. El segundo modelo o modelo de corredor de tránsito con hubs y frontera es incluso más restrictivo. Es para aquellos países que prefieren que los proveedores o los suministradores internacionales no entren en su territorio. Así se crean hubs de distribución o centros de distribución en los puntos de frontera que están coordinados entre sí, su información está coordinada entre sí y a lo largo del corredor digital. En este modelo, ya no sé qué iba a decir. Finalmente vamos a hablar de cuáles son los requisitos para implementar estos corredores logísticos digitales. Lo primero es saber cuáles son los componentes que necesitamos para digitalizar un corredor logístico. Bueno, esencialmente estamos hablando de 4 componentes. El primero y muy importante es que exista un mecanismo estable de gerencia y coordinación del corredor. ¿Por qué? Porque tiene que haber una entidad pública que de alguna manera controle la operativa del corredor y tiene que haber un operador, que puede ser evidentemente privado, que sea el que se encargue de la instalación del equipamiento necesario y también que se encargue de la operación del monitoreo de los flujos. El segundo elemento es una superestructura tecnológica, por supuesto, que sea capaz de garantizar las condiciones de seguridad, de facilitación comercial y que ofrezca en tiempo real información anticipada. De esta manera podremos precisamente anticipar los procesos de tránsito, los procesos de distribución y despacho. El tercero es necesariamente hacer las mejoras infraestructurales que se requieran para incrementar la calidad y la fluidez en aquellos tramos del corredor logístico que no estén perfectamente acondicionados, ya sea mediante inversiones públicas o a través de inversiones público-privadas. Y finalmente, un conjunto de facilidades complementarias o infraestructuras específicas de soporte al transporte y a la logística, como por ejemplo truck centers, antepuertos o centros logísticos, todos ellos interconectados a través del corredor y que puedan servir para facilitar el flujo de vehículos pesados y para facilitar, como decimos, la seguridad de la mercancía. Finalmente hablaremos dónde implantar estos corredores, cuáles son los requisitos, los criterios para implantarlos. Bueno, esencialmente se tienen que implantar en aquellos ejes de tránsito que tengan un flujo de carga o pasajeros elevado y que además tengan un potencial de crecimiento.
O sea, la lógica es que esta inversión pueda permanecer a lo largo del tiempo. Evidentemente necesitamos que sean ejes que tengan vocación estructurante logística en un territorio logístico productivo, bien sea de nivel nacional, de nivel regional o incluso de nivel internacional. Porque esto último es muy importante, porque preferentemente estos corredores serán corredores de comercio y por lo tanto de comercio tienen que ser corredores de nivel internacional. Igualmente es importante, es deseable que haya presencia de condiciones de intermodalidad, que no sea un solamente el modo carretero, sino que pueda haber un corredor con diferentes modos complementarios, ferroviarios, marítimos, eh, eh, fluviales, etcétera. Y un otro elemento importante es que existan problemas de capacidad o de accidentabilidad que puedan ser resueltos o que puedan ser minimizados a través de la digitalización del corredor. Finalmente, consideramos muy importante, como decíamos antes, la posibilidad de poder contar con ese mecanismo de gobernanza específico a muy corto plazo. En estos momentos, los corredores logísticos digitales, y ya evidentemente antes de la existencia de la pandemia, estaban siendo implementados en países como Estados Unidos, en Australia, en Nueva Zelanda, en Portugal también hay una experiencia relativamente reciente, y hoy en día varios países están comenzando a considerarlo. De hecho, tanto Perú como Colombia y más recientemente Bulgaria se están planteando diferentes proyectos para implementar corredores logísticos. Pues hasta aquí la presentación, les agradezco mucho su atención y su interés. Un saludo.